o cumplo 8 días de ser un centinela más en la noche. Pero amén, gloria a Dios, el niño está bien, que es lo que importa. Yo me puedo trasnochar, igual me toca, porque igual él tiene que comer, él tiene que... Y como yo decía a mi esposa, me tocó volverme un profesional en cambiar pañales en 5 minutos. Entonces, bueno, gloria a Dios, todo está para la gloria de Dios y para el bienestar de mi hijo, amén. Yo le invito a que incline su rostro, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo de que sea trayendo la palabra a nuestro corazón. No soy yo, es la palabra de Dios la que va a hablar en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias porque nos has regalado un nuevo día, Señor. Gracias porque pudimos levantarnos de nuestras camas, Señor, sin la ayuda de ninguna persona, porque pudimos llegar hasta este lugar, Señor, con un sol radiante. Gracias, Padre, porque nos recibieron en este lugar con las manos abiertas, Señor, porque hemos podido ver a nuestro hermano, a nuestra hermana, que de pronto hace muchos días no habíamos visto, Señor. Padre, te damos gracias porque nos permites ser redargüidos y ser exhortados por tu palabra, Señor, porque tú quieres que tu pueblo sea edificado, Señor, bajo los fundamentos de la verdad bíblica, Padre Celestial. Te pedimos que abras el entendimiento de cada corazón. Te pedimos, Señor, que tú pongas tus palabras en mi boca, Señor, que sean tus palabras las que están trayendo ese bálsamo fresco sobre cada vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir rápidamente al libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a leer a la altura del versículo 17. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Amén. Si usted no tiene Biblia, puede acercarse a un cristiano. Amén. O si no, podemos mirar por acá por el video. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es que por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma, y le está diciendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de fe, ¿qué es la fe? Amén. La fe, si lo resumimos en una sola palabra, es hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero entonces entendemos o tenemos otro dilema. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y ese es el tema en que en la mañana del día de hoy vengo a compartirles, que ha sido de gran edificación para mi vida, que ha sido de gran edificación para otras personas que Dios ha permitido compartirles este mensaje, y que también sé que va a ser de gran edificación para la iglesia en el día de hoy. Amén. Entonces, que le puse como título, conociendo la voluntad de Dios en mi vida. Todos en la vida debemos tomar decisiones, de pronto algunas de muy poca importancia, como por ejemplo qué camisa me voy a poner hoy, por ejemplo a qué equipo le voy a dar, por ejemplo qué bus voy a coger, ¿sí? Hay decisiones que son muy poco importantes, pero que son decisiones que debemos tomar todos los días. Hay otras decisiones que sí son más importantes y que tienen una trascendencia muchísimo mayor. Pero a pesar de que una es menos importante que la otra, ambas tienen repercusiones a lo largo de nuestra vida. Ambas tienen consecuencias de muy largo alcance. Entonces, en algún momento, todos como seres humanos debemos definir 3 aspectos que son de importante relevancia en nuestra vida. Uno de esos aspectos que debemos definir como seres humanos es qué papel tiene Dios y tiene la religión en nuestra vida. Otro aspecto es qué carrera o profesión voy a desempeñar durante mi vida, qué oficio voy a realizar. Como tercer aspecto es, ¿me quiero casar? Si me quiero casar, ¿con quién me voy a casar? Y son 3 decisiones que son de grande importancia en nuestra vida, y que son 3 decisiones que prácticamente resumen todas las grandes decisiones que un ser humano debe tomar, que incluye los 3 aspectos sociales, morales y espirituales. Amén. Entonces, a medida que vivimos, a medida que pasan los días, que pasan los años, seguimos tomando decisiones. Por ejemplo, ya quiero estudiar, ¿en dónde voy a estudiar? Si en la universidad X o en la universidad Y. Ok, si voy a estudiar entonces o voy a trabajar. Voy a trabajar como dependiente o voy a trabajar como independiente. Amén. Voy a trabajar en una empresa pública o en una empresa privada. Entonces, todos los días tomamos y seguimos tomando decisiones. Si yo me caso, voy a tener hijos. Si es así, ¿cuántos hijos pienso o pensamos tener?
y son decisiones que todos los días debemos tomar. Pero ¿qué pasa? A través de los siglos, los seres humanos han utilizado los diferentes métodos para buscar la voluntad de Dios. Han buscado de diversas maneras para saber qué decisiones deben tomar. Una de esas es buscar consejo en personas cercanas, en amigos de mayor experiencia, en personas de mayor edad. Otras es que abren la Biblia al azar. Yo compartía con alguien, muchos teníamos o tienen todavía la mala costumbre de abrir la Biblia buscando la voluntad de Dios, y donde caiga el dedo pulgar, ahí dice, voy a hacer lo que dice la Biblia. Y tristemente, de malas es la persona que lo hace, cuando abre la Biblia dice, y Judas se ahorcó. Y entonces vuelve y retrocede la Biblia y vuelve y hace, y el burro le habló, y entonces comienza, no, quiero buscar otra cosa. Así no funciona la voluntad de Dios. Amén. Las personas pretenden que al azar, abriendo la Biblia, sin escudriñar la palabra de Dios, buscando qué quiere Dios en mi vida, creen que al azar así va a funcionar. Y no es así. Pero otros incluso van más allá. Otros incluso van a extremos, como por ejemplo el consultar a divinos. Como por ejemplo consultar brujería. Como por ejemplo, léame en el tabaco, léame en la mano, tíreme el humo en la cara, écheme el chocolate, hagan lo que quiera, pero defíname que me tiene el futuro preparado para mí. Y aunque hoy no es tan común, porque no es tan común como años atrás, en donde se consultaban físicamente a los agoreros, a los brujos, hay una herramienta que todos conocemos, desde el más joven, porque ya los niños lo saben manejar mejor que uno grande, hasta el más adulto, que es la internet. En la internet usted puede encontrar la cantidad de brujería que usted no se imagina a la velocidad de un clic. En internet, si usted no sabe, le invito a que por un momento o preste atención a lo que sus hijos ven en internet o qué tipo de promociones le llegan en internet. Por ejemplo, hace poco tiempo yo veía una donde llegaba y me preguntaban, ¿quieres saber la manera en que vas a morir? ¿Quieres saber tu futuro? Y te dicen, hola, hoy tienes una galleta de la suerte, ábrela y mira que te tiene el futuro preparado para ti. Y eso es lo que la gente busca, y eso es lo que la gente quiere, lo fácil, eso es lo que la gente quiere, que te digan qué va a pasar en el futuro. Y eso es lo que tristemente muchos están cayendo. Pero usted me dirá, yo no voy donde una bruja, a mí no me tiran tabaco, a mí no me leen la mano, pero estás consultando ese tipo de aplicaciones en internet, estás permitiendo que tus hijos utilicen ese tipo de aplicaciones en la internet. O vayamos un poco más contextualizados, cuando tú compras el periódico, ya sea los fines de semana o diariamente, lees el horóscopo. ¿Crees que el horóscopo es de Dios? ¿Crees que el horóscopo hace parte de la voluntad de Dios? Y a mí me da risa, porque cuando uno lee el horóscopo, uno se da cuenta que no dice nada. Uno dice, y dicen cosas muy vagas. Dice, el día de hoy serás millonario, el día de hoy serás bendecido, el día de hoy conocerás a la persona ideal. Y uno se arregla, se maquilla, la mujer se pone bien bonita. O le dice, el día de hoy conocerás a una mujer vestida de color tal. Y llega a la iglesia y viene bien hermoso. Cuando, oh, qué casualidad, a tu lado se sentó la persona con el color tal, pero resulta que es tronco de marica. Y tú dices, pero si el horóscopo me decía que, pero no es lo que yo pensaba, pero no es lo que yo creía, no es lo que el horóscopo me decía. Porque así no funcionan las cosas. La voluntad de Dios no funciona así. Amén. Entonces, a través de los siglos, los seres humanos siempre han intentado saber qué les prepara el futuro, saber cómo actuar, saber qué decisiones tomar. Amén. Como cristianos, queremos hacer la voluntad de Dios frente a muchas decisiones, especialmente aquellas que son importantes. Y Romanos capítulo 6, versículo 10 es muy claro. ¿Cuántos conocen el Padre Nuestro? Amén, todos lo conocemos. Dice el versículo 10, Marcos capítulo 10. Me corrijo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Pido excusas. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino, hágase ¿qué?
tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y usted y yo muchas veces leemos el Padre Nuestro como si fuese una sola oración y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas y ta. Y no nos paramos a detallar palabra por palabra. Y el Padre Nuestro es un mapa, es un esquema de cómo usted y yo debemos orar. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Él les dio el Padre Nuestro. Tristemente, a través de la historia se ha creído que el Padre Nuestro es una sola oración. Y a través del Padre Nuestro el Señor incluye todas las necesidades. A través del Padre Nuestro usted y yo tenemos suplidas todos aquellos huecos o vacíos que en nuestra vida se pueden generar. Incluye adoración a Dios, incluye el pedir perdón, incluye el solicitarle a Dios que supla nuestras necesidades, pero también dice en el versículo 10 que se haga la voluntad de Dios, así como Él la hace en el cielo, también la haga aquí en la tierra. ¿Cierto que sí? Decimos: hágase tu voluntad. Pero entonces, ¿qué es voluntad? La Biblia tiene tres significados para la palabra voluntad. La primera es que voluntad significa capacidad o poder de elegir. Dios la posee como ser omnipotente, pero también nos ha capacitado a usted y a mí con esa facultad de decidir, de elegir y de poder tomar una decisión. Y esto lo vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Amén. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 al 18. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 18. Aquí el pueblo de Israel había acabado de salir de la esclavitud en Egipto, estaba a puertas de entrar en Canaán, estaba ya pronto en cruzar un río, estaba ya, mejor dicho, ya a la puerta de entrar a lo que la promesa de Dios les había dado. Pero mira lo que le dice el pueblo de Israel a través de Moisés: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y ¿qué? Y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios que te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, verso 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Entonces usted y yo tenemos la facultad, tenemos la capacidad de tomar una decisión de si seguimos a Dios o no seguimos a Dios. Amén. Usted y yo tenemos la capacidad de buscar de Cristo, de permitir que la palabra de Dios guíe nuestras vidas o no hacerlo. Como dice la palabra, en nuestra vida, frente a nosotros, está el hacer el bien o el hacer el mal. Amén. Pero también encontramos que la palabra voluntad en la Biblia tiene otro significado, que es el deseo de realizar algo o alcanzar una meta. Y saben que Dios siempre tiene ese deseo para nosotros, y son deseos que van conforme a su corazón, y que son deseos que la gente ha mal interpretado. La gente dice que lo que yo quiero no es lo mismo que Dios quiere. Yo quiero un Lamborghini negro tipo murciélago, que las puertas se abran hacia arriba, pero el Señor te dio un Renault 4. Pero no, esa no es la voluntad de Dios. No es que yo quiero viajar a New York, quiero tomarme una foto en el Empire State, pero el Señor te manda Malambo y dice: no es la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Es un versículo bastante conocido, pero vamos a leerlo igualmente. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice, y presten mucha atención a lo que dice cada palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dani. ¿Quién dice? Dice Jehová. No lo dice Moisés, no lo dice Jeremías, no lo dice David, no lo dice Salomón, lo dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué?
para daros el fin que esperáis. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? Si yo quiero algo, ¿por qué el Señor no me lo da? ¿O por qué el Señor me da algo diferente a lo que yo quiero? Dios siempre desea lo mejor para sus hijos. En su naturaleza, Dios no puede ser malo ni puede ser tentado por el mal. Y eso es lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Amén. Vamos a ir con la Biblia porque no es lo que yo diga, mis hermanos, es lo que diga la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede albergar en su ser, Dios no puede albergar en su naturaleza maldad. Por ende, Él no puede en su naturaleza tener malos planes para nuestra vida. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que nosotros somos, por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre tendemos a lo malo. Y Dios, el principal deseo de Dios, más que darte un carro, más que darte salud, más que darte un trabajo, lo que Dios desea es que tú y yo alcancemos la vida eterna y crezcamos espiritualmente. Dios es más que un trabajo en una multinacional. Dios es más que un empleo. Dios es más que un vehículo. Dios es más que un carro en la mejor zona de la ciudad. Dios es mejor que viajar por el mundo y conocer lugares paradisíacos. Dios te lo puede dar. ¿Quién dijo que no? Dios lo puede hacer. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero el propósito fundamental de la voluntad de Dios en nuestra vida es que tú y yo conozcamos a Dios, que tengamos la vida eterna y que crezcamos espiritualmente. Amén. Y eso es lo que a través del apóstol Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo. Una persona joven, un pastor joven, en donde Pablo le está enseñando, el fundamento básico de la palabra de Dios. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Me van a disculpar, he tenido un poco de gripa últimamente, pero gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que algunos hombres, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando usted y yo hablamos y leemos de que Dios quiere que todo el mundo sea salvo, Dios en su infinito poder, Él puede hacerlo, pero nos ha comisionado como iglesia que llevemos el mensaje de salvación, porque ese es el propósito de Dios, que todas las personas oigan el llamado de Dios. Y que cada persona, como leíamos al principio, tome la decisión de seguir o no a Cristo. Amén. Ya no es culpa de la iglesia, ya no es culpa del pastor, ya no es culpa del líder. Si tú has escuchado el llamado de Dios y no lo has seguido, ya tu sangre pesa sobre tu cabeza y no sobre la de tu familiar o tu esposo o tu esposa. Es que yo me condené porque mi esposa no oró lo suficiente por mí, o es que yo me condené porque creo que era muy joven, o yo me condené porque mi esposo no oró por mí. No, la salvación es personal. La responsabilidad delante de Dios es personal. Si tú no oras, por más que tu familia ore, tú te puedes perder y te vas a perder. Amén, porque Dios no es injusto. Dios es justo y tiene orden en todos sus caminos. Entonces dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero que además de que sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, que tengan la vida eterna, pero que también crezcan espiritualmente. No es simplemente yo creer en Dios y quedarme como una estatua quieto, esperando la venida del Señor, esperando que todo suceda a mi alrededor. Todo ser humano tiene metas, tiene objetivos, tiene propósitos. Usted y yo queremos muchas cosas en la vida. Algunos quieren ser médicos cuando son niños, otros bomberos, otros quieren ser jugadores de junior, otros de otra cosa, y todos tenemos muchos sueños, todos tenemos muchas metas, pero usted y yo siempre debemos también poner de nuestra parte, unir a la fe, unirle la acción. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Amén. Éxodo
capítulo 14, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos que se quedan clamando y se quedan orando y se quedan en la iglesia arrodillados, pero tampoco van y llevan la hoja de vida, pero no van y buscan el empleo, pero no van y hacen lo que les toca hacer. Quieren que Dios les traiga como por arte de magia un trabajo. Quieren que usted aquí en la iglesia venga un empresario y te diga: venga, no sé, siento una fuerza sobrenatural que me lleva a ofrecer su trabajo. Eso no va a pasar. Si usted y yo no llevamos una hoja de vida, el empresario no la va a ver. Amén. El que se quiere casar, si usted no le gusta una persona, pues obviamente no va a llegar, no va a crecer de la tierra y va a decir: hola, yo soy tu esposo o soy tu esposa. O llega un carro y parquee en la puerta de tu casa con un moño ahí enfrente y te digan: este es tu carro. Eso no va a pasar. Amén. Eso no va a pasar porque Dios no actúa como un mago. Amén. Entonces le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo específicamente a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Marchen. Ya es tiempo de que también la iglesia marche. ¿Por qué se quedan siempre en la fe y también no le agregan la acción? ¿Por qué también no le agregan el movimiento? La fe es activa. Amén. Pero muchos queremos un trabajo, queremos muchas cosas y nos quedamos en la iglesia. Nos quedamos, me perdona la palabra, plantados en un lugar. Amén. Y me acordaba también de una ilustración que decía que un hombre cayó al mar y decía: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Y llegó una lancha y le tiró un salvavidas. Y él dijo: no, el Señor me va a salvar. Ok, se fue la lancha. Y luego llegó un barco, le tiró otro salvavidas. Y él dice: no, el Señor me va a rescatar. Por último llegó un helicóptero, le tiró una escalera. Y dice: no, gracias, el Señor me va a salvar. ¿Qué creen que ocurrió? Este hombre se hundió, se ahogó, y cuando llegó al cielo le pregunta al Señor: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me salvaste? ¿Por qué yo te clamé tanto y no me salvaste? Y le dice el Señor: fulanito, te mandé una lancha, te mandé un barco y te mandé un helicóptero, y en ninguno de los tres tú quisiste tomar la decisión de tomarlo. Y así pasa con nosotros. Nos quedamos clamando y nos quedamos orando, y el Señor pone las oportunidades en nuestra vida, y usted y yo decimos: no es como yo quiero, no es como yo pienso, no es como yo digo. Amén. Yo siempre digo: yo nunca pensé venir a la ciudad de Barranquilla a establecer mi familia acá. Mi sueño siempre era vivir en otra parte. Yo tengo familia en otra parte. Y yo decía, yo me imaginaba a la edad de 29 años estando en otro país. Y yo decía: Señor, yo me imaginaba ya andando con un montón de gringos, yo con cara de gringo. Yo decía: bueno, todo pega. Yo decía, bueno, yo me imaginaba yo andando con gente hablando, yo ya me imaginaba cuando llegara a Colombia hablando en Spanglish. Y yo decía: pero no, me tocó aprender a hablar costeñol. Entonces, todo esto es la voluntad de Dios. Y mi familia me preguntaba: ¿pero por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y yo decía: no sé, es la voluntad de Dios. ¿Y cómo cree usted que yo sabía que era la voluntad de Dios? Porque todo se comenzó a dar. Todo comenzó a fluir de una manera impresionante. Todo comenzó a suceder de una manera que usted y yo, si yo se la cuento, no me van a creer. Amén. Entonces yo ya estoy en esta ciudad, ya el Señor me ha permitido establecer una familia en este lugar, el Señor me ha bendecido en este lugar. Ya yo voy a Medellín y ya no me gusta estar en Medellín. Con todo y que era el mejor país, la mejor ciudad de Colombia, yo no me amaño en Medellín. Amén. Porque el Señor es perfecto en todo lo que hace. Amén. Entonces es necesario unir a nuestra fe también la acción. Amén. No hagamos como el pueblo de Tesalónica, que ellos, cuando escucharon el mensaje de Pablo de que Cristo venía, se dejaron los trabajos, dejaron todo y compraron un montón de cosas esperando el día del juicio, porque ya el Señor venía, y dejaron de vivir porque ya Cristo venía. Y en Estados Unidos hay muchas personas que ya han construido búnkers subterráneos donde tienen provisiones, mejor dicho, para no sé cuántos años, guardados ahí esperando el día final. Y tienen ese búnker hace 15, 20 años, la gente se está envejeciendo, los hijos están naciendo en el búnker y Cristo aún no ha llegado. Amén. Entonces a nuestra fe debemos también añadirle la acción. Amén.
Pero también entendemos que voluntad tiene un tercer significado, que es un propósito firme, una determinación o un plan. Y aquí sí quiero ser muy enfático con ustedes, iglesia, porque Dios es muy claro. Dios tiene un plan, un propósito y una meta, que es la salvación de tu alma y de la mía. Amén. Al mismo tiempo que Él respeta el libre albedrío de las personas. Dios tiene el poder suficiente para obligarte a que tú te salves. Dios tiene el poder suficiente para obligarte a que lo aceptes a Él. Pero Él no lo hace porque respeta la libertad con la cual Él te envistió. Amén. Tenemos algo llamado libre albedrío. Usted y yo tenemos la capacidad de tomar la decisión de aceptar a Cristo o no. Pero ese propósito de ser salvos, de salvación de nuestra alma, incluye tres aspectos. Vamos al libro de Romanos nuevamente, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Porque la salvación de nuestra alma debe incluir también el tener una comunión, es decir, una relación con Dios. Eso es la voluntad de Dios, que comencemos a tener una relación con Dios. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio muerto, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a un grupo de personas que compartían algo, que tenían algo en común. Amén. Él está diciendo hermanos. ¿Por qué? Porque ellos eran cristianos que querían mejorar su caminar con Dios, que querían crecer espiritualmente, y por eso los llama hermanos. Y le dice que debemos presentar nuestros cuerpos, sus manos, sus pies, sus oídos, su boca, todo su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y Él lo resume en nuestro culto racional. Amén. Cuando hablamos de nuestro culto racional, es que usted y yo debemos saber para qué venimos a la iglesia. Es que usted y yo debemos saber por qué buscamos a Dios, con qué fin oramos. Venimos a la iglesia porque nos obligan, porque no tengo más nada que hacer. Venimos a la iglesia porque de pronto a los jóvenes me gusta una muchacha, me gusta un muchacho. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué le dedicamos 2, 3 horas un domingo a venir a sentarnos a escuchar a una persona hablar? Cuando en realidad no es una persona la que está hablando, sino la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito con el cual usted y yo buscamos a Dios? Amén. Ese es el culto racional, que usted y yo sepamos quién es Dios en cada una de nuestras vidas. Si usted y yo no sabemos quién es Dios, no le vamos a adorar como a Dios. Amén. Le vamos a adorar como cualquier imagen. Vamos a adorar a Dios como adoramos al carro, o adoramos a la esposa, o adoramos a un canal de televisión. Si usted y yo no reconocemos en nuestra vida quién es Dios para nosotros y quién es Dios en nosotros, nos estamos perdiendo de grandes riquezas, mis hermanos. Amén. Pero eso se soluciona teniendo comunión con Él, una comunión continua. ¿Y qué es comunión? Una relación. Cuando usted y yo, le hablo a los más adultos, éramos jóvenes, yo todavía me considero joven, cuando estábamos de novios, usted y yo siempre queríamos estar pendientes de nuestra novia, ¿o no, hombres? Que llamábamos a la misma hora por lo general, o nos poníamos la mejor pinta, olíamos rico, y la novia sabía que los fines de semana a la misma hora iba a llegar el novio y la iba a encontrar bien bonita. Amén. Pero ¿qué pasa cuando ya nos casamos? Ya esa hermosa figura, ya ese olor hermoso, parece como que se hubiese degradado, y entonces ahí donde queda, uno dice, bueno, ¿y dónde quedó la muchacha hermosa? ¿Dónde quedó el olor grato? Ya es un olor ingrato. ¿Dónde quedó eso? Cuando usted y yo no tenemos comunión con Dios, usted y yo hacemos lo mismo. Cuando recién llegamos a Cristo, olemos rico, lo buscamos en oración, le decimos, santo eres, Señor, le entregamos todas nuestras necesidades, el Señor se agrada del olor de nuestra oración, pero cuando ya ha pasado un tiempo, ya somos como un trapo viejo, que ya no nos importa tener o no comunión con Dios. Y el Señor quiere que usted y yo tengamos comunión con Él, pero no una comunión cualquiera, una comunión
que permita que seamos transformados de adentro para afuera. Amén. Y eso es el gran error que muchos cristianos hoy están padeciendo. Amén. Entonces ya si el pastor no se pone una camisa de Dolce Gabbana o no se pone un pantalón de no sé quién, entonces no es un pastor. Y si es un pastor que se pone una camisa de Tierra Santa, entonces es un pastor de esos wichi. No. Entonces nos hemos dejado permear por el materialismo. Pero cuando Dios habla de que debemos ser transformados, habla de una metamorfosis. Cuando estábamos en el colegio, escuchamos esa palabra metamorfosis, ¿cierto que sí? Que es el proceso natural que tiene una larva para convertirse en mariposa. Ese proceso no puede ser alterado. Si usted altera ese proceso, obviamente no va a tener una mariposa hermosa. Va a tener un mutante, una cosa rara ahí. Entonces, usted y yo, cuando no permitimos que la voluntad de Dios transforme nuestro corazón, usted y yo nos vamos a gozar de la plenitud de Cristo. Amén. Y dice ahí mismo en Romanos, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y todos hemos escuchado, conocido este versículo de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no miramos el comienzo del versículo. Dice que no nos debemos conformar a este siglo. ¿Y qué es no conformarnos a este siglo? Es no vivir bajo el mismo estilo, bajo los mismos parámetros en los que el mundo vive. Es no acomodarse al mismo sistema de criterios, de actitudes. ¿Cómo así? La gente afuera critica, usted y yo no estamos llamados a criticar. La gente afuera murmura, usted y yo no estamos llamados a murmurar. Estamos llamados a bendecir y a amar. Amén. La Biblia enseña que cuando alguien te maldiga, tú lo bendigas. Amén. Eso es no estar acomodados al sistema del mundo. En la calle, si tú ofendes a alguien, él te puede hacer un daño. ¿Cierto que sí? Si tú empujas a alguien, te pueden meter 2 puñaladas. Yo me acuerdo hace un tiempo aquí en Barranquilla, una persona, por pedirle a alguien que no se metiera en la cola del Transmetro, lo mataron. Por simplemente decirle, no te metas en la fila. ¿Qué llegó? Lo mataron. Entonces, usted y yo no debemos actuar igual. Los esposos en el mundo golpean a sus esposas. Usted y yo no podemos actuar igual. Las mujeres en el mundo le son infieles a sus esposos. Mujeres no pueden actuar igual. Jóvenes en la calle están fornicando a diestra y siniestra. Ustedes no pueden actuar igual. Amén. No pueden consumir drogas, porque usted y yo estamos llamados a no acomodarnos al mismo estilo que el mundo tiene. No habla de salirnos del mundo, no habla de irnos a otro planeta, no habla de irnos a otra dimensión, no habla de eso. Habla de huir de la tentación, habla de no ser como las malas compañías que nos rodean. Cuando nuestro Señor Jesús oró por sus discípulos, Él le pedía al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. No es de entonces mirar a los inconversos, mirarlos como cosas raras, y entonces ya yo no voy a trabajar en una empresa secular porque si yo no puedo contaminarme. No, no es eso. Tú tienes la capacidad, vuelvo y lo repito, de tomar una decisión, de seguir a Cristo o no seguirlo. Amén. Y tú puedes trabajar en el lugar más secular que tú te imaginas, obviamente guardando las proporciones, y aún así mantenerte en santidad. Porque si tú estás en ese lugar, es voluntad de Dios que tú estés en ese lugar para que tú seas luz en medio de esas tinieblas. Amén. Y cuando la luz resplandece, las tinieblas se disipan. Pero si tú te dejas apagar, ¿qué puede pasar en tu vida? Amén. Y también entendemos que la voluntad de Dios es que seamos humillados, es que nuestro corazón deje el orgullo, es que nuestro corazón permita que la palabra de Dios guíe nuestra vida. Vamos a Proverbios capítulo 3. Vamos a mirar lo que dice el Espíritu Santo a través del proverbista en el capítulo 3, versículo 7. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión.
teme a Jehová y ¿qué? Y apártate del mal. Y es que somos muy tercos muchas veces. Es lo que yo diga, como yo diga y cuando yo lo diga. Amén. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que no debemos considerarnos sabios en nuestra propia opinión porque nos podemos equivocar. Si por ejemplo una persona que se va a casar, más que todos los jóvenes, van a decir, pastor, yo me quiero casar con fulana, ella es para mí una muy buena mujer, considero que es una mujer de la casa, y tú miras y tú empiezas a indagar, y es una mujer que consume drogas, que todos los fines de semana se mantiene en discotecas, que es una mujer de vocabulario sucio, que es una mujer que en su casa no da buen testimonio de él. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que este hombre se case con una mujer así? ¿Cierto que no? Entonces, ¿qué pasa? Que como seres humanos siempre queremos decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Y no hacemos lo que Él dice que hagamos. Amén. Y ese es el gran problema. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Y David fue muy claro al usar un versículo que la gente comúnmente lo utilizan imparcialmente, lo utilizan de forma incompleta. Salmo 37, versículo 4. Y es un versículo que nos ha llenado de gozo por muchos años. Es un versículo que cuando uno lo lee, uno dice, wow, Señor, sigo adelante. Gracias, Señor, porque tú tienes grandes planes para mí. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y cuando uno lo lee, uno dice, wow, Señor, gracias, porque los sueños más profundos que yo tengo en mi corazón, tú me los vas a dar. Amén. Pero la Biblia enseña que cómo hemos de pedir, no lo sabemos. Porque nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre va a pedir cosas que sean para nosotros. Mi carro, mi casa, mi ropa, mi familia, todo es para mí. Todo es para mí. Pero la voluntad de Dios incluye que usted y yo también busquemos las necesidades del otro. Y eso se llama humillación. Eso se llama dejar el orgullo. Dios sabe qué necesidades tenemos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que os serán añadidas. Pero cuando aquí el salmista habla de que Él te concederá las peticiones de tu corazón, no se refiere básicamente a lo que tú sueñas, no se refiere básicamente a lo que tú quieres, sino que cuando tú te deleitas en la presencia de Dios, cuando tú te deleitas en la presencia de nuestro Dios, Él va a poner en tu corazón los sueños alineados al corazón de Dios. ¿Me doy a entender? Cuando tú te deleitas en la presencia de Dios, Él va a transformar tus sueños, y tus sueños van a ser iguales a los sueños de Dios. Por eso es que dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él pondrá en tu corazón los mismos sueños que Dios tiene para ti. Amén. Entonces, ¿por qué es importante, ya para ir finalizando, por qué es importante seguir la voluntad de Dios? ¿Por qué es importante? Por nuestra condición natural es importante, porque usted y yo, porque a usted y a mí no nos interesa, no nos importa nada que tenga que ver con Dios. Amén. Y el apóstol Pablo, ahí en Romanos nuevamente, el capítulo 1, lo habla muy claramente. El ser humano no quiere buscar a Dios. El ser humano prefiere estar en una fiesta, dura 20 y pico de horas haciendo lo que no agrada a Dios, pero cuando viene a la iglesia 2 horas ya está cabeceando, ya se está durmiendo, ya se quiere ir al partido que comienza a las tanto de la tarde. Cuando buscamos a Dios, ahí sí nos aburrimos. Pero eso, tranquilo, no se preocupe, eso hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso hace parte de nosotros. Esa es la gran lucha espiritual que usted y yo afrontamos todos los días. Porque nuestra carne quiere hacer lo que no agrada a Dios. Y el mundo quiere que hagamos lo que al mundo le agrada. Entonces, Romanos capítulo 1, 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todos en algún momento
hemos conocido a Dios. Todos tenemos una imagen de Dios. Todo ser humano tiene una idea de quién es Dios. Algunos le llaman Alá, otros le llaman de otra manera, pero todo ser humano tiene en su corazón un sentimiento, una idea de un ser superior. Amén. ¿Qué pasa? El único Dios verdadero es nuestro Dios, su Hijo Jesucristo. Pero dice que no le conocieron, que había conocido, no le adoraron como a Dios. Y eso es lo que nos habla la Biblia. También porque es importante seguir la voluntad de Dios, porque Dios anhela que cambiemos esa actitud y quiere que seamos amigos de Él y que Él sea nuestro Salvador, que le obedezcamos y que le amemos. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. Que tú ames a Dios, que tú humilles delante de Dios, que tus sueños lo alinees a la misma voluntad de Dios, los mismos sueños de Dios. Si tus sueños únicamente se enfocan en egoísmo, tenlo por seguro que Dios va a prestar oídos sordos a eso. Pero cuando tu voluntad se encamina a la voluntad de Dios, tenlo por seguro que el Señor, dice la Biblia, que lo hará. Amén. Dice la Biblia que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Por eso debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y no es simplemente decir, Señor, alinéame con tus pensamientos, alinéame con tu palabra. Para usted alinear su corazón y sus pensamientos con la voluntad de Dios, es necesario leer la palabra de Dios. Por eso leímos al comienzo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no se alimenta de la palabra de Dios, no va a tener fe. Si usted no tiene fe, no va a conocer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, debemos tener muy claro eso y también tener muy claro que es importante conocer la voluntad de Dios porque Satanás es nuestro adversario y él quiere separarnos de la voluntad de Dios. Él siempre va a tergiversar, él siempre va a cambiar, él siempre va a usurpar lo que Dios ha hecho y quiere hacer en nuestra vida. Lo hizo con Adán y Eva. Amén. Él cogió y lo que le dijo Dios a Adán lo tergiversó y se lo dijo de otra manera a Eva. Y mira las consecuencias que acarreamos. Por eso Dios quiere que alineemos nuestra voluntad con la suya, ya que Él fortalece nuestra vida para poder elegir como debemos pedir. Amén. Para terminar, yo quiero comentarles algo muy personal, aprovechando con lo de mi hijo. Yo le doy gloria a Dios porque mi hijo es una bendición. Amén. Dice la Biblia que los hijos son corona. Amén. Que son una bendición que solamente Dios puede dar. Yo por eso yo nunca estoy de acuerdo con personas que regalan sus hijos y menos que los maten. Cuando nos dimos cuenta que mi esposa estaba embarazada, el enemigo comenzó a atacarnos a través del embarazo. Comenzó a atacar esa criaturita que aún no se había formado y ya Dios estaba actuando en favor de este pequeño. Nos dijeron en principio que nuestro bebé iba a sufrir de síndrome de Down y eso fue para nosotros una noticia impactante porque en mi familia no hay antecedentes de esa enfermedad, en la familia de mi esposa tampoco. Y para nosotros fue muy triste, lloramos incluso y decíamos, bueno Señor, que se haga tu voluntad. Si el bebé nace así, que se haga tu voluntad. No queremos, pero que se haga tu voluntad. Oramos, fuimos muy prudentes. Cuando se hicieron los exámenes para determinar o concluir ese tipo de examen, salió negativo. Y nosotros, gloria a Dios, compartimos con los pastores y gloria a Dios, nuestro hijo está sano. Cuando después, tiempo después, la obstetra que nos atendía nos dijo, Dani, Vanessa, su hijo puede tener toxoplasmosis. Para los que no saben qué es eso, es una enfermedad, un parásito, producto del orín de gato. Y yo decía, pero si en mi casa no hay gatos. Y me preguntaban, pero en tu tejado, y yo caí en cuenta que mi tejado parece un hotel de gatos. Y yo decía, bueno, de pronto puede ser por ahí. Y comenzamos a orar. Yo decía, bueno Señor, ya son dos cosas. ¿Qué pasa con este bebé? Este bebé es una bendición entonces, porque está siendo atacado. Y decíamos, bueno, y cometimos una imprudencia muy grande que fue mirar las consecuencias de esta enfermedad en los bebés y llorábamos porque eran consecuencias dramáticas. Yo decía, bueno Señor, en tus manos ponemos a nuestro hijo, en tus manos ponemos a Juan Daniel, este niño, tú nos lo regalaste porque es una bendición.
Nosotros duramos más de un año buscando un bebé. Teníamos al parecer problemas, pero le entregamos al Señor eso y decíamos siempre, hágase tu voluntad, Señor. Cuando el Señor nos permitió concebir esta criatura, salen con esa. Y bueno, y oramos y siempre decíamos, Señor, hágase tu voluntad. Cuando ya hicieron el último examen, salió negativo. Y yo decía, gloria a Dios. Y la doctora me decía, ¿ya vieron? ¿Por qué se preocupan? Dios es grande. Y cuando en una ecografía le hicieron a mi esposa, el médico, no sé si era cristiano o no, él decía, aquí veo un gran varón de Dios. Y yo decía, médico, gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si él era cristiano o no, pero decía, gloria a Dios. Cuando ya el domingo anterior, yo estaba trasnochado, yo tenía igualmente miedo, porque uno decía, bueno, Señor, uno tiene miedo, pero uno como humano siempre tiende a tener sus dudas. Cuando mi esposa tuvo el bebé en Asunción, y se conoce en la clínica, hay una zona que se llama VIP, donde hay un teléfono, donde llaman a las personas luego de que la operan, o a los familiares, perdón, y yo estaba ansioso. Allá, en una silla, hay un cartel grande con una monja grandísima, yo estaba que rasgaba eso del estrés. Yo le decía a mi suegra, ¿pero por qué no llaman? Yo le preguntaba al camillero, ¿cuánto se demoran en traerme a mi esposa? No, que en 45 minutos. Pasaron 3 horas y no me llamaban, y yo me desesperaba. Cuando llamaron y dijeron, familiares de Vanessa Calisto, por favor, acercarse al teléfono, yo fui y me dijeron, ya tu bebé acaba de nacer. Cuando yo subí corriendo hacia la cuna, lo primero que veo es un gigantón rosado, y yo lo primero que le miro en la cara, y yo decía, bueno, no tiene síndrome de Down. Y yo, bueno, le miré los dedos, y yo, está completo, le miré los ojos, los 9. Yo decía, bueno, gloria a Dios. Cuando lo cargué, el bebé pesó 3.855 gramos, pesó 52 centímetros. Cuando la gente me decía, ¿quién es ese papá de ese gigante? Y yo, ¿de cuál gigante? Y me miraban y digo, ¿usted es el papá? Y yo dije, sí, yo soy el papá. Entonces, eso lo tengo como ilustración para que siempre dependamos de la voluntad de Dios. Amén. Si hubiese sido la voluntad de Dios que mi bebé hubiese nacido con alguna enfermedad, igualmente es mi hijo y tengo que amarlo. Esa fue la voluntad de Dios. Amén. De pronto muchas veces el Señor permite que nuestro cuerpo físico se dañe o se pierda para poder rescatar nuestra alma. Amén, que es lo realmente importante. Y yo le doy gloria a Dios porque mi bebé todos los días y todas las noches lo veo, lo abrazo, y es un bebé que yo amo con todo mi corazón, que sé que es mi carne. Amén. Y que yo sé que es la voluntad de Dios. Y que yo sé que yo lo voy a guiar conforme la verdad bíblica, pero que Él después va a tomar una decisión de si seguir a Cristo o no. Amén. Y eso es lo importante, mis hermanos, que nuestra salvación depende de usted y de mí, de que aceptemos a Cristo o no. Y esa es la voluntad de Dios, que usted y yo seamos salvos. Amén. Yo los invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar.